El rescate de esos perritos fue el comienzo de una historia que nadie pudo prever. Entre ellos estaba uno que todos en el refugio empezarían a conocer por su color dorado y su mirada noble. Lo llamaron Solecito, porque cuando el sol le tocaba el pelaje, parecía que brillaba. Habían pasado solo unos días desde que aquel grupo de desconocidos los sacó de la oscuridad, pero para él, el mundo seguía siendo un lugar demasiado grande, lleno de ruidos que asustaban y olores desconocidos. Cada noche dormía pegado a su hermana, a la que todos llamaban Chispa, porque era inquieta, curiosa y siempre tenía los ojos bien abiertos, temblando ante cualquier sonido. Y cerca de ellos, su madre, a quien el refugio había bautizado como Luna, descansaba agotada, como si llevara el peso de todas las tristezas del mundo encima. Durante los primeros días, apenas querían comer. No entendían qué era ese tazón metálico lleno de comida que olía tan diferente a lo poco que habían probado antes. Jane, la mujer que los había recibido, pasaba horas sentada cerca, sin hacer ruidos bruscos, hablándoles en voz baja. Les contaba que pronto saldrían al patio, que el sol no hacía daño, que afuera había otros perros jugando y que todos ellos también habían tenido miedo alguna vez. Solecito no entendía las palabras, pero sí la voz. Era cálida, constante, y le hacía recordar algo que nunca había tenido: seguridad. Poco a poco, su miedo comenzó a ceder. La primera vez que vio el cielo azul, quedó inmóvil. No sabía qué era esa inmensidad, ni por qué el aire movía su pelaje con suavidad. Chispa fue la primera en dar un paso al frente, olfateando todo, mientras Luna los observaba desde la sombra. Los voluntarios del refugio los miraban desde lejos, sin apresurarlos, sabiendo que cada minuto de confianza ganada era una pequeña victoria. Y cuando Solecito por fin levantó la cabeza y cerró los ojos para sentir el sol, fue como si el mundo entero se detuviera para verlo sanar. Con el paso de las semanas, los tres comenzaron a cambiar. Donde antes había miedo, empezó a aparecer curiosidad. Donde antes había temblores, comenzaron a verse movimientos torpes pero felices. Jane solía decir que el amor no se da, se cultiva. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cada día les hablaba, les mostraba juguetes, y dejaba golosinas en lugares distintos para que las buscaran. Solecito empezó a seguirla, aunque siempre mantenía cierta distancia, como si temiera que un solo movimiento brusco bastara para que todo se desvaneciera. Pero ella nunca lo apresuró. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles del refugio, un sonido nuevo llenó el aire. Risas de niños. Era la primera vez que escuchaban algo así. Chispa, que ya había aprendido a mover la cola sin miedo, fue la primera en acercarse al cerco, mientras Solecito la observaba desde detrás de su madre. Los pequeños extendieron las manos, y uno de ellos dejó caer un trozo de galleta. Solecito olfateó el aire, dio un paso, luego otro, hasta que finalmente la tomó. No lo sabía, pero ese pequeño gesto sería el principio de algo más grande. Los días se convirtieron en semanas, y pronto, los tres se habían convertido en los favoritos del refugio. Eran inseparables. Luna, aunque ya no tenía la energía de antes, había recuperado brillo en los ojos. Chispa corría como una tormenta dorada por el patio, y Solecito, aunque seguía siendo más serio, vigilaba a ambos con esa calma que solo tienen los que han sobrevivido al miedo. Sin embargo, la vida en el refugio, por buena que fuera, no era un hogar. Jane lo sabía, y cada noche, mientras cerraba las puertas del recinto, repetía en voz baja una promesa: que encontraría una familia para ellos y que lo haría juntos. No fue fácil. La mayoría de las personas querían adoptar solo a uno. Algunos decían que no podían cuidar de 3 perros a la vez, otros que querían un cachorro más pequeño o de raza diferente. Jane rechazó muchas solicitudes, aunque cada una significaba una oportunidad perdida. Pero ella no podía romper esa promesa. Había algo sagrado en la forma en que esos 3 dormían juntos, como si fueran un solo ser dividido en 3 cuerpos. Pasaron meses. El invierno comenzó a asomar con sus primeros vientos fríos. En el refugio, las mantas eran escasas y las noches largas. Pero Solecito y su familia se mantenían juntos, como siempre lo habían hecho. Un día, una pareja mayor visitó el refugio. No buscaban nada en específico, solo querían conocer a los animales. Cuando vieron a los 3 acurrucados bajo un árbol, algo en ellos se detuvo. El hombre, con una sonrisa cansada, se agachó
y dijo en voz baja que hacía muchos años habían tenido una perrita igual. La mujer, con lágrimas contenidas, murmuró que no podía separarlos, que se notaba que eran una familia. Jane no dijo nada, solo asintió. Esa misma tarde, llenó los papeles con manos temblorosas, porque sabía que estaba a punto de cumplir su promesa. Solecito, Chispa y Luna subieron a un coche una vez más, pero esta vez no había miedo. El aire olía distinto, había calma, había esperanza. Desde la ventana, Solecito veía los árboles pasar, y aunque no entendía a dónde iban, sabía que algo bueno los esperaba. Su nuevo hogar era una pequeña casa en el campo, rodeada de flores secas y un porche de madera donde el sol caía con suavidad. Al principio, se mantuvieron juntos, como siempre. Dormían en una esquina del salón y se sobresaltaban con cualquier sonido. Pero poco a poco, comenzaron a explorar. La mujer les hablaba cada mañana mientras les servía la comida, y el hombre les lanzaba una pelota en el patio, aunque Luna prefería mirar desde la sombra. Solecito descubrió lo que era correr sin miedo, lo que era dormir bajo un cielo lleno de estrellas sin escuchar gritos, lo que era sentirse querido sin condiciones. Cada vez que la mujer lo acariciaba, sentía una calidez que le atravesaba todo el cuerpo, como si el corazón, por fin, estuviera en casa. Pasaron los meses, y los tres se volvieron parte de esa familia. Luna ya no podía correr tanto, pero disfrutaba del calor de la chimenea. Chispa seguía siendo un torbellino de energía, y Solecito, como siempre, el guardián silencioso. Pero incluso en los días más felices, el recuerdo del pasado nunca los abandonó por completo. Había noches en las que Solecito se levantaba sobresaltado, y solo se calmaba cuando sentía el cuerpo de su hermana a su lado. Y en esos momentos, la mujer se acercaba despacio, se sentaba junto a ellos, y les decía que ya estaban a salvo. El tiempo siguió su curso. Las estaciones pasaron, y el pequeño refugio de campo se llenó de vida. Cada mañana era una nueva oportunidad para correr, jugar y sentir el sol. Jane solía escribir cartas a las familias que habían adoptado, preguntando cómo estaban sus antiguos residentes. Cuando recibió una de esa pareja, sonrió. Decían que los tres seguían juntos, felices, que Solecito era un héroe, que una vez incluso había ayudado a salvar a su hermana cuando se quedó atrapada en una cerca. Decían que ya no tenían miedo, que cada día amanecían esperando el siguiente. Esa carta quedó enmarcada en el refugio, con una foto de ellos corriendo por el jardín. Para Jane, era una prueba de que la oscuridad no siempre vence, que incluso los corazones más heridos pueden volver a confiar. Solecito aprendió algo que ningún humano podría explicarle con palabras, que el amor verdadero no se encuentra, se construye, y que no importa cuán roto llegues, mientras haya alguien dispuesto a quedarse contigo, siempre habrá una nueva oportunidad para empezar. Y así, cada vez que el sol se escondía tras las colinas y los últimos rayos doraban su pelaje, Solecito levantaba la cabeza, cerraba los ojos y recordaba aquel día en que conoció la luz. La misma luz que un día le asustó, pero que ahora era su hogar. Gracias por escuchar, y recuerda, cada vida merece otra oportunidad. Gracias por escuchar, y recuerda, cada vida merece otra oportunidad. Si quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, considera unirte a los miembros del canal. Tu apoyo hace posible cada rescate, cada nueva oportunidad y cada final feliz.